Ahí. Bienvenidos entonces, como decíamos, no Modesta, estábamos muy contentos de llegar a esta sesión 8, a este módulo 8, Ujú. pero no todo se termina aquí, decíamos con Modesta, porque nos queda la sesión de conclusiones, ¿no? Y otra propuesta. Hola, buenas noches, buenas tardes, compañeros, compañeras. Aquí estamos empezando el proceso de cierre con este último módulo de hoy y mañana. Y luego nos encontramos para las conclusiones el 10 y luego tenemos una propuesta, Carlos. Sí, tal cual. Por un lado, muy contentos de llegar hoy a esta exposición en la cual Gabriel nos va a comentar, siguiendo este itinerario, ¿no? De todas las experiencias que nos han ido contando las distintas instituciones, organizaciones de la Red Latinoamericana y Caribeña de Tierras, que nos han ido compartiendo sus experiencias, sus logros, sus dificultades, sus aprendizajes. Y bueno, hoy tendremos una experiencia muy interesante, como veíamos en el título que tenemos en el grupo WhatsApp. Y bueno, y también por un lado nos han ido llegando muchas consultas de, bueno, cómo se termina, cómo se concluye, ¿no? Este itinerario formativo. Sabemos que el 10 de diciembre serán las conclusiones, para los cuales por ahí alguna participación les íbamos a pedir en el día de mañana, ¿no? Para ese día, porque la idea era poder sacarle el jugo, ¿no? A la conclusión. Y por el otro lado teníamos la pregunta de cómo será la evaluación, ¿no? Para ello, si quieren les comentamos brevemente, estuvimos consultando con Cristina, con el Cevitepal, la plataforma, y bueno, pero también si hay alguna duda más, también aprovechamos este momentito para que nos la hagan y trataremos de responderlas. Eh, la idea sería como en los cursos anteriores, luego del 10 de diciembre, en la plataforma del Cevitepal se cargaría un módulo evaluatorio que va a contar de cerca de 50, no sabemos si 50, 55 preguntas, muy sencillas, son más o menos 4 o 5 preguntas de cada sesión. Son preguntas de respuesta verdadero o falso, ¿no? O de respuesta, o son preguntas que tienen las opciones y elegir la opción correcta, ¿no? En la cual, si bien para las preguntas del tipo que tratamos en el itinerario no es que hay una sola respuesta correcta, son preguntas que nos han comunicado los expositores, donde la idea es profundizar un poco más sobre algo de su exposición, ¿no? Pregunta algo sobre su exposición, ¿no? Y bueno, y nos da algunas respuestas alternativas para elegir, o afirmaciones verdadero o falso, en las cuales uno va seleccionando, y bueno, y luego de contestar esas preguntas nos da la nota. La nota, acá lo tengo anotado, nos decía el Cevitepal, es del 1 al 5. Para la aprobación es 3,1, eso sale de la cantidad de respuestas correctas, y si uno no llegara en el primer intento a alcanzar todas las respuestas correctas, tendría un segundo intento y un tercer intento, ¿no? Porque la idea, ustedes saben, del itinerario y más el tipo de estas preguntas es que nos ayuden a reflexionar todo el camino de exposición, información, intercambio que hemos hecho y que los expositores nos han compartido, y no tanto una evaluación fría de escuela, de colegio, de universidad, ¿no? Entonces, la idea es poder profundizar sobre esas preguntas. Por eso no tengan ningún tipo de miedo, diríamos, frente a esta evaluación. La idea es que sea una evaluación para el aprendizaje, para facilitar el aprendizaje. Este, Así que esa estará disponible después del 10 de diciembre, unos días, tiene unos días que queda abierta, donde ustedes pueden hacer los 3 intentos, y luego, a partir de esa evaluación, esa será la nota
para quienes necesiten el certificado. Quizás algunos de ustedes no necesitan el certificado, o sea, por eso la evaluación es optativa, pero bueno, los animamos a que todos la puedan hacer porque también sirve para como concluir este aprendizaje. Y por otro lado, creo que, no sé si estás Margarita, Margarita, y nos preguntaba en un momento si habría algún tipo de trabajo que tienen que hacer, además de esa evaluación. No, solo abriríamos un foro de trabajo final, pero optativo para quien quisiera dejarnos una reflexión final sobre lo que ha sido el itinerario, los aprendizajes, los puntos que les gustaría compartir desde su visión y compartir con el resto, pero que sería optativo porque por la época del año también consideramos que no era importante no recargar, ¿no? De actividades obligatorias. Así que, aquí estás Margarita, no sé Ahí si está nos Margarita. has escuchado, te habilitamos el audio por si... eh, Sí, gracias, buenas tardes a todos. Sí, buenas sí, tardes. perfecto. Bueno, como habíamos llenado aquel pequeño formulario donde preguntaban, entonces pensé que había alguna intención desde ahí de que se elaborara algo. Está bien. Bien, no sé si escuchaste la primera parte que comentamos de la evaluación de las Mm. preguntas, del A tipo preguntas. mitad, entré y estabas explicando algo, Bien, pero son, sí. son más o menos entre 50 y 55 preguntas, de que el objetivo es profundizar sobre la exposición de cada expositor, pues son preguntas que nos ha pasado cada uno de los expositores sobre los aspectos de su ponencia que él consideraba más importantes, más sobresalientes. Que para la misma habrá unos días, el módulo estará en el módulo evaluatorio dentro de la plataforma y va a haber tres intentos para hacer, sobre todo para aquellos quienes necesitan el certificado. Y lo Mm. de realizar la reflexión final, decimos esto que fuera optativo en un foro que se abriría también la plataforma, porque nos parecía re importante, ¿no, Modesta? Que nos puedan dejar Ujú. sus impresiones, lo que a cada uno le llamó la atención, o Ujú. bueno, ha sido distinto para cada uno de nosotros, ¿no? Seguramente. Ujú. Sí, por... Este, Ujú. sí, 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 Modesta. Es siempre en esta mirada de que este camino es parte de un proceso que abre la red y la red se está nutriendo con lo que pueda decir también los participantes de este itinerario para las próximas experiencias. Y así también en el encuentro anual que tendremos como red nos puede enriquecer un montón. Es contar con más tiempo en este diálogo, si bien las preguntas pues ayudan en ese aporte al conocimiento y estos tres intentos a los efectos de lograr el certificado, insistir con eso, es optativo, y si hay un tercer intento es porque el sistema automáticamente va a expedir el certificado, ¿sí? Entonces, nosotros con gusto esa sesión luego de donde profundizar la evaluación con ustedes, lo vamos a coger y esperamos hacerlo con la gente que quisieran después del 10. Bien, bien, bien. Bueno, Así que si quieren, como pasando en limpio, así ya le damos el espacio a la ponencia de hoy de Gabriel. ujú, sí, Tendríamos el 10 nuestra reunión de conclusión final, para los cuales seguramente será muy participativa porque queremos escuchar y poner en común todo lo que ha ido surgiendo. Luego unos días que Cristina nos abrirá este módulo, nos cargará este módulo evaluatorio para quienes necesiten el certificado. Y seguramente en el transcurso de estas primeras semanas de diciembre, desde la Red Latinoamericana y Caribeña de Tierras, seguramente se estará inaugurando el sitio web. Ya han estado qué bueno. trabajando un grupo de la red, algunos estuvimos trabajando más en el itinerario aquí con ustedes, otros estuvieron trabajando más en el sitio web, y bueno, seguramente les haremos llegar la invitación porque está quedando muy linda. Hay una parte donde también se van a
cargar experiencias de buenas prácticas, el semillero de buenas prácticas, que también ahí seguramente invitaremos a quien quiera compartir su experiencia, tanto en acceso a tierra, en producción sustentable, en ecología integral, que nos la quiera pasar y la podemos subir, y que sea un instrumento más para poder vincularnos y seguir en comunicación, ¿no? Así que bueno, eso, que seguramente todo esto a través del grupo iremos haciendo ya los links, las fechas, y bueno, nos pueden preguntar. Bueno, no sé si habría Bien, alguna pregunta, si no, daríamos lugar a Gabriel. Si alguien tiene una pregunta y quiere levantar la mano, y si no, ya le damos lugar a Gabriel, que nos está esperando aquí. Bueno, Modesta, ¿querés presentarlo vos a Gabriel? sí, es recordarnos, ya Gabriel estuvo con nosotros, hoy solamente recordar que Gabriel Tobón Quintero es profesor investigador de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y hoy nos va a compartir esta ponencia sobre el despojo y la restitución de tierra en Colombia en el marco del Acuerdo de Paz. Es para América Latina, es de alguna manera Colombia es un hito, un ícono para seguir mirando y reflexionando en su proceso y toda la experiencia, toda la investigación y toda la vivencia de los compañeros, amigos, hermanos colombianos, colombianas, pues siempre nos nutre en América Latina, en América del Sur y ¿por qué no?, al mundo todo. También, Carlos, es decir, aquí está el compañero Alex, creo que lo veo. Alex está pasando por una situación particular, él está tomando un tiempo de cuidado, él está hoy día amenazado, entonces saber también desde este espacio que estamos acompañándole a Alex en este tiempo y bueno, hasta la decisión que él pueda tomar con su familia, pues estamos atentos, estamos alertas al proceso del compañero. Entonces, gracias Gabriel, siempre por tu tiempo, por tu conocimiento y por tu presencia, por tu energía en todo lo que nos vienes compartiendo en la red y en este itinerario formativo. Bienvenido nuevamente. Gracias, Modesta. Carlos, muy buenas tardes a todos y todas. Si me permiten, yo voy a compartir pantalla y les ruego que me hagan una señita cuando efectivamente la vean. ¿Ahí están viendo? Falta ampliar, Gabriel. Ah, bueno, no, pero Se ya. ve como... Ahí está. Ah, Ahí está. perfecto. Bueno, yo voy a compartir con todos y todas los presentes y los ausentes que podrán luego en la página consultar esta presentación o escuchar la grabación, un tema que es de suma importancia en Colombia, que tiene unas características muy peculiares. Sin embargo, estoy plenamente convencido que las problemáticas asociadas al despojo de tierras se dan por distintas causas en todos los países de Latinoamérica. Unas de ellas, que son muy comunes, silenciadas, no reconocidas, son los famosos despojos de tierras y desplazamientos causados por lo que conocemos como los famosos proyectos de desarrollo, especialmente por parte de la construcción de las hidroeléctricas o por parte de los territorios que los estados le conceden
a las compañías petroleras o a las compañías mineras, que pasan un poco legalizados para el Estado como asuntos normales que van a beneficiar a los países, cuando en esencia destruyen culturas, destruyen tradiciones, destruyen pueblos, etc. El caso de Colombia es quizás un poco mucho más particular, especialmente por la magnitud que ha tenido el despojo de tierras y, en nuestro caso, el énfasis que vamos a hacer en la presentación está relacionado con el tema del conflicto armado interno. Dentro de esto, yo solo quisiera mencionar, porque por la experiencia que hemos tenido no es posible profundizar en cada uno de estos aspectos, un poco hacer una referencia a la pregunta en qué o de qué contexto hablamos de los temas de restitución de tierras en Colombia. Lo digo es porque hay una especie de contexto histórico e historiográfico que reporten todos los estudios que este fenómeno ha tenido de alguna manera una presencia en distintos momentos del desarrollo de los países, con causas distintas y diferentes, y muchos de ellos están un poco relacionados con lo que han sido las guerras civiles que vimos en el siglo XX. En otras experiencias hemos escuchado la experiencia de Paraguay con las guerras internas, pero también hemos tenido los conflictos armados internos que se han presentado en países como Guatemala, o los que se presentaron en la década de los 70 y los 80 en Argentina, en Uruguay, Nicaragua, Salvador, ¿sí? Que estaban un poco antecedidos por niveles de despojo a los cuales no se les prestaba atención en su momento y en su época. Otro son las violencias bipartidistas de mediados del siglo por las disputas por el poder político entre los partidos hegemónicos en nuestros países. En el caso colombiano particularmente, aunque también lo hubo de manera mucho más fugaz, por si me permiten la expresión, con la experiencia de Montoneros en Ecuador, Alfaro Vive Carajo, etcétera, etcétera, distintas agrupaciones guerrilleras influidas un poco por los procesos revolucionarios de las décadas del 60 y 70, especialmente marcados por la Revolución Cubana, posteriormente por la Revolución Nicaragüense y demás, pero en Colombia particularmente a mediados del siglo XX surgen las guerrillas colombianas, y una de las respuestas del Estado y de sectores privados es organizar grupos paramilitares que reaccionaban contra la influencia que podían tener las guerrillas nuestras. Y otro elemento sin duda importante a tener en cuenta son los procesos de paz latinoamericano que se dieron especialmente en El Salvador con el Frente Farabundo Martí para la Liberación. Nicaragua, ya lo dije, con los sandinistas que accedieron al poder. Guatemala con la Unión Revolucionaria, que también hizo un proceso de negociación, y los procesos de desmonte y desmovilización que hicieron las guerrillas urbanas que florecieron especialmente en países como Argentina, como Uruguay y demás. Un caso que es particularmente importante a tener en cuenta como particularidad en el caso colombiano, a diferencia del resto de países, es la emergencia en los años 70 del narcotráfico y la organización de ejércitos armados que defendían sus intereses. Bueno, yo quise ubicar a fines del siglo XX, en los años 80 y principios del 21, en Colombia enfrentamos
como 3 aspectos o 4 aspectos fundamentales que es importante tener como referencia. Uno, la magnitud del desplazamiento forzado de población, especialmente rural. Los desplazados en Colombia representan una de las mayores crisis humanitarias en el mundo. ACNUR, por 4ª vez, ha colocado a Colombia como uno de los países donde esta crisis humanitaria del desplazamiento forzado es alarmante. Solo lo supera Siria, con unos 13 millones de desplazados internos. Pero también en el caso colombiano han existido, siguen existiendo los desplazamientos intraurbanos, dentro de los cuales uno de los aspectos principales a los cuales conlleva el desplazamiento forzado de población es el despojo de tierras. Despojo de tierras que también tiene una magnitud completamente importante en Colombia. Y a la luz de esto podemos ver cómo el tema de los derechos campesinos a la tierra y al territorio, que hoy es una consigna latinoamericana más que nacional o de algún país en particular, va cobrando vigencia toda vez que movimientos como Vía Campesina y muchos de los que han participado en este seminario hicieron una fuerza y desarrollaron una lucha por largos años para lograr que Naciones Unidas reconociera por fin los derechos a la tierra y al territorio de las poblaciones rurales, especialmente de los campesinos. Una de las particularidades que tiene el caso colombiano son los acuerdos de paz, marco dentro del cual voy a situar un poco el tema de la restitución de tierras, habida cuenta de que las normas y el surgimiento de una política pública de restitución de tierras se origina unos 5 años antes de que se suscribieran los acuerdos de paz en Colombia. Entonces esto marca pues, bueno. Ahora, quise un poco graficar el tema del despojo de tierras y la restitución, básicamente como caras de una misma moneda. Es decir, el desplazamiento forzado de población trae consigo irremediablemente el despojo de tierras. Y esto llegó en el país a tal grado, ¿sí?, que fue necesario que el Estado Nacional, presionado por los organismos de derechos humanos a nivel interno y por los organismos de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas y muchas ONGs internacionales que luchan por los derechos humanos, lo obligó finalmente a que, habida cuenta de la magnitud del despojo de tierras que el país y que los campesinos, principalmente de las áreas rurales, habían tenido, a expedir una norma que se conoce como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Bien, este es un mapa del desplazamiento que ha existido en Colombia. Colombia tiene 32 departamentos y en los 32 departamentos, sin excepción alguna, con diferencias de grado y de nivel, de acuerdo al número de personas desplazadas, ese fenómeno o esa problemática social, política y cultural ha estado presente. Como ustedes ven, con la intensidad de los colores o la variedad de los colores, el mapa lo que está mostrando visualmente es el número de personas que han sido desplazadas por departamentos, y observarán ustedes que en lo que llamamos todo lo que es la parte central del país y la parte pacífica son una de las zonas más afectadas por este tipo de problemáticas. Bueno, ahora bien, ¿cuáles son
las causas de ese desplazamiento forzado de población. Hay dos que podemos ubicar como centro de esa problemática. Uno son las disputas por la tierra, el territorio y el control de la población. Y otra son el control territorial de aquellas regiones que tienen suelos y climas muy aptos para la producción de cocaína. Como de todos es conocido, Colombia pues se convirtió desde los años 90 en el principal país productor y exportador de clorhidrato de cocaína. Al inicio, Colombia importaba la hoja seca de coca de Bolivia y de Perú y hacía los procesos de transformación químicos en laboratorios, pero muy rápidamente, apoyados en los descubrimientos de especies resistentes a plagas y cosas parecidas, fue mejorando las semillas para que pudieran producir en las condiciones climatológicas, agroecológicas y edafológicas del suelo colombiano. Eso contribuyó y agudizó notablemente los fenómenos de violencia política que en general, de alguna manera, fueron originando con desarrollos e intensidades distintas, fueron generando los procesos de desplazamiento forzado de población. Y este desplazamiento se da, pues, por un lado, teniendo como actores centrales, de un lado, a las guerrillas de orientación tradicionalmente de izquierda, algunas inspiradas en sus orígenes por la Revolución Cubana, otras inspiradas por lo que fue el impacto a nivel internacional que tuvo la Revolución Soviética y el establecimiento de lo que conocemos usualmente como el socialismo realmente existente en Europa Oriental. ¿Sí? Y esto, de alguna manera, en Colombia existe la particularidad de que sigue manteniendo uno de los conflictos más largos y cruentos en la historia latinoamericana. Parte de la importancia de los acuerdos políticos del gobierno del Estado colombiano con las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, es que logró ser la guerrilla más vieja de Latinoamérica, sosteniendo un enfrentamiento armado con el Estado por aproximadamente 57 años y teniendo un control territorial y de población aproximadamente en una tercera parte del país, equivalente a 354 municipios de 1020 municipios que existen en el país. Bueno, y esto originó ese fenómeno de desplazamiento forzado de población cuya magnitud acumulada desde 1985 a la fecha logró alcanzar una sorprendente cifra de 8.500.000 pobladores rurales, en su gran mayoría desplazados del campo hacia las principales ciudades capitales del país. Pero a la par, recordando un poco esta figura de la moneda en su doble cara, ese desplazamiento forzado de población no era simplemente desplazar a las personas, sino era despojarlos de sus tierras. Pero podríamos decir también de manera central que no solo se trata del despojo de la tierra vista por muchos economistas o por la perspectiva productivista como solo medio de producción, porque creo que muchos o casi todos los que asisten a este seminario saben que la tierra tiene un significado mucho más allá de ser un medio de producción. La tierra para los pobladores rurales, indígenas, pueblos indígenas, ancestrales y originarios, afrodescendientes o quilombolos,
campesinos es, como ellos dicen en una sola palabra, es vida. Alrededor de la tierra construyen sus proyectos de vida, construyen las relaciones, tejen sus redes, ¿sí? Y desarrollan múltiples actividades en una relación muy estrecha con el medio ambiente. Pero además, ese despojo de tierras tiene un significado no solamente político, social, cultural, sino también simbólico, porque destruye las territorialidades que estos pueblos han construido históricamente. Entonces, este es un aspecto pues muy importante aparecer. Otra de las variables que ha significado el impacto del conflicto armado y la violencia política en Colombia ha sido un alto número de personas desaparecidas, ¿sí? Que el Centro Nacional de Memoria Histórica estimó hasta el año 2012 en 25.000 víctimas de desaparición, fenómenos que han enfrentado países como Argentina, pero insisto, no en la magnitud y el impacto social que ha tenido, como ha sido el caso colombiano, seguramente en Paraguay, en Brasil en su momento, en la época de las dictaduras en el Cono Sur, también este fenómeno de las desapariciones teniendo como responsables a la fuerza pública principalmente es común. En Colombia una de las particularidades es que uno de los victimarios responsables de las desapariciones fueron grupos paramilitares conformados y financiados por terratenientes, por empresas y por comerciantes tanto nacionales como extranjeros. A esos, otro aspecto muy importante son los asesinatos selectivos, que también han alcanzado una magnitud que nada despreciable, aproximadamente de unas 23.000 víctimas de asesinatos selectivos como una estrategia ante el deterioro y la pérdida de legitimidad que el Estado colombiano ha venido trayendo con la comunidad internacional, especialmente por el profundo significado que este representa en relación con la violación a los derechos fundamentales, uno de los cuales es la vida, un Estado que no tiene la capacidad de garantizar uno de los derechos vitales del ser humano, como es su derecho a la existencia, más grave aún cuando ese Estado está comprometido por las connivencias, por las alianzas y por las relaciones con organizaciones armadas que defienden el statu quo y que defienden el poder de los terratenientes en las regiones. Y a eso se sumó, a los asesinatos selectivos, se sumó un fenómeno muy poco conocido en Latinoamérica, que es el famoso caso de los falsos positivos, que marcan una vergüenza internacional para Colombia, porque la fuerza pública, a través de engaños, de promesas de trabajo, presentaba resultados en su lucha contra insurgente, engañando jóvenes que luego hacía aparecer como combatientes eliminados en medio de un enfrentamiento, cuando en realidad eran jóvenes desempleados que buscaban una alternativa que era ofrecida mentirosamente por agentes de la fuerza pública. Ya la Jurisdicción Especial para la Paz encontró que no fueron 2.000 una cifra que inicialmente se encontró, sino que la cifra ascendió casi a 6.034 jóvenes, principalmente mostrados como guerrilleros caídos en combate cuando eran desempleados, algunos con problemas mentales, otros labriegos desempleados sin ninguna oportunidad. Y eso originó un movimiento que no tiene la magnitud ni el reconocimiento en Latinoamérica como las Madres de Mayo en Argentina,
pero esa organización de madres cuyos hijos fueron víctimas de los falsos positivos logró finalmente colocar en la palestra pública y denunciar esta gran violación a los derechos humanos. Bueno, ahora, ¿cómo entra todo esto con el proceso de paz y los acuerdos de paz de La Habana? Les decía, los acuerdos de paz de La Habana se iniciaron en el año 2012, teniendo como países garantes Noruega, otros países de la Unión Europea, Naciones Unidas y demás, y los acuerdos se firman especialmente en el año 2016. Fue un proceso que duró 4 años largos de negociaciones. En la gráfica ustedes ven lo que son los 5 puntos más destacables de ese acuerdo de paz, dentro de los cuales uno de los que justificó políticamente esos acuerdos es la reforma rural integral. Reforma rural integral que tiene como una de sus variables fundamentales el cumplimiento de la ley 1448 del año 2011 de restitución de tierras y restitución a las víctimas de la violencia. Observan ustedes en el lado izquierdo de sus pantallas que otro de los puntos centrales es el punto de víctimas del conflicto. Realmente el eje transversal de la firma de todos los acuerdos estaba en relación con las víctimas del conflicto armado. Se buscaba lo que posterior o al final vamos a ver como justicia, reparación y no repetición para ellas. De hecho, el acuerdo les concede a ellas la representación política a través de una circunscripción especial de paz para que sean las propias víctimas quienes tengan voz y voto en la Cámara de Representantes del país, que es como el segundo órgano legislativo más importante que existe en la estructura política colombiana. Otro punto muy importante es el de la participación política, solución a la problemática de las drogas, que es un punto que tiene una importancia vital en un país como Colombia, el fin del conflicto con lo que fue la desmovilización de 13.500 guerrilleros de las FARC y su proceso muy lento, por cierto, de reincorporación a la vida civil, frente a la cual el Estado ha sido un poco incapaz de cumplir con la mayoría de los acuerdos y se encuentra en unos niveles muy precarios de implementación. Y la reforma rural integral, cuyo punto principal está relacionado con los asuntos y las problemáticas de la tierra. Particularmente en ese punto se quiso entregar 3 millones de hectáreas de tierras a campesinos sin tierra, que tenían muy poca tierra o a víctimas de la violencia, ¿sí? Y resolver los problemas de legalización de los títulos de propiedad de 7 millones de hectáreas de campesinos que solo tenían posesiones sobre las mismas. Bueno, estos son los puntos un poco más discriminados sobre cada uno de los puntos del acuerdo. El punto de reforma rural integral particularmente habla sobre las garantías para el acceso a la tierra a los campesinos, crea un programa de desarrollo con enfoque territorial que en esencia lo que busca es que se establezcan 16 zonas que conforman 170 municipios, aquellos que han sido más gravemente impactados por el conflicto armado interno y que tienen variables muy connotadas, porque son municipios que carecen de bienes públicos, ni acueducto, alcantarillado, agua potable, saneamiento básico. La educación es una educación inexistente prácticamente, no hay presencia institucional y lo único que han conocido los pobladores de esos 170 municipios ha sido la presencia del Estado a través del ejército en su enfrentamiento principalmente con las guerrillas colombianas. Otros son los planes nacionales para la reforma rural integral.
que son los planes que justamente buscan resolver los problemas de infraestructura, de producción, de asociatividad, de asistencia técnica para el campo. Pues bien, el tema de la restitución de tierras está un poco ligado al tema del punto quinto, que son las víctimas del conflicto, con lo cual se crea una jurisdicción especial para la paz que quiere trabajar o viene trabajando en lo que conocemos en Colombia como un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que es de alguna manera una jurisdicción especial frente a la cual los sectores opuestos a la paz en el país se han opuesto, y afortunadamente de manera reciente, hace unos 8 días, el alto fiscal de la Corte Penal Internacional logró llegar a un acuerdo con el actual presidente de la República para que mantuviera la justicia especial para la paz, para la que financiara y pudiera seguirla desarrollando. Bueno, ahora, entrando un poco más en concreto en el tema de la restitución, esta es concebida en razón de todas las problemáticas antes descritas como el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado. Y no depende de la tenencia de títulos que estén debidamente registrados en las oficinas de instrumentos públicos como las conocemos aquí en Colombia. Ahora, para ese propósito, en el año 2011, una vez se sucedieron 2 gobiernos que operaron desde el 2002 hasta el 2010, en cabeza de uno de los principales líderes de la ultraderecha colombiana, el señor Álvaro Uribe Vélez, se pudo lograr como primera decisión político-administrativa del gobierno de Juan Manuel Santos en el año 2010, la ley de víctimas y restitución de tierras, que había fracasado en 3 intentos anteriores. ¿Qué es esa ley de víctimas? Es una ley por medio de la cual se establecen medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Reconoce los derechos de esas víctimas a saber la verdad, a ser reparadas en el daño sufrido, a recibir justicia y a que los hechos que les causaron dolor en el pasado no vuelvan a ocurrir, es decir, la no repetición. Ahora, ¿cuáles son las medidas de reparación integral a las que se alude? Son fundamentalmente las que ustedes observan acá, son medidas de rehabilitación, de restitución, garantías de no repetición, indemnización administrativa. Y dentro de esas tenemos cada una de esas medidas de reparación un poco más explicadas en estas diapositivas. Restitución, el restablecimiento a la situación en que se encontraban antes de que ocurrieran los hechos violentos, y habilitar un poco a estas personas para que puedan de alguna manera darle continuidad a sus actividades económicas, especialmente a través de los proyectos productivos. La indemnización, un programa que viene desarrollándose de manera muy lenta. La rehabilitación, concebida como el conjunto de estrategias, planes y acciones de carácter jurídico, médico, psicológico, social, dirigidas al establecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas. La satisfacción, una variable que es un poco difícil de cuantificar o de valorar, pues también más cualitativamente. Las garantías de no repetición, en eso estamos luchando. Muchos de ustedes, por las noticias que pueden haber o tener acceso sobre el caso colombiano, vemos que en este país han existido desde que se firmaron los acuerdos en el año 2016
una violencia política sistemática contra líderes sociales, reclamantes de tierra, activistas ambientales, defensores de derechos humanos, presidentes de juntas de acción comunal, lideresas, líderes indígenas, etcétera, etcétera, que ya se estima aproximadamente en unos 1.800 líderes asesinados y unos 300 excombatientes que dejaron las armas, se desmovilizaron y estaban en procesos de reincorporación a la vida civil o a la sociedad, lo cual de alguna manera pues pone en vilo y se convierte en uno de los principales problemas del acuerdo de paz en este momento por superar. Otro es un poco la famosa pregunta: ¿en qué va la restitución de tierras? ¿Qué es lo que se ha presentado? Entonces, estos datos más o menos nos arrojan a grosso modo los siguientes resultados. Más o menos se ha cuantificado el despojo de tierras, o bien por la acción del desplazamiento forzado, o bien porque las condiciones del conflicto eran tal que muchos pobladores se vieron obligados a abandonarlas, aproximadamente en 6.500.000 hectáreas, de las cuales solo se han restituido 490.000 hectáreas aproximadamente. Es decir, solo el 7.5% de la tierra de la que ha sido despojada. Ahora, la institución que crea la ley de tierras, la ley 1448-2011, básicamente es una dependencia adscrita al Ministerio de Agricultura por un poco toda la relación que tiene esta problemática con el medio rural, y al Ministerio de Gobierno, pero el objetivo fundamental de la Unidad Administrativa Especial de Gestión para la Restitución de Tierras, Unidad de Restitución de Tierras más sencillamente, tendrá o tiene como un objetivo principal servir de órgano administrativo del gobierno para la restitución de tierras de los despojados, a que se refiere pues dicha ley. Ahora, esa restitución se opera mediante la zonificación del territorio, haciendo una microfocalización de aquellas zonas que presenten algunas condiciones de seguridad que permitan que los procesos agrarios que se adelantan para que efectivamente pueda ser restituida la tierra de quien fue despojado se puedan cumplir, porque hay otras regiones con la persistencia del conflicto y las relaciones entre grupos narcotraficantes, que son uno de los responsables del asesinato de líderes sociales, puede ocurrir. Finalmente, una consideración final a manera de conclusión es que efectivamente en este momento las famosas 16 curules acordadas en La Habana, después de que el actual gobierno intentó por distintos mecanismos dejar de cumplir con ellas, finalmente la Corte Constitucional decretó la validez de esas 16 curules para que mediante una circunscripción de paz, electoral de paz, 16 curules fueran asumidas por las víctimas de la violencia para que ellas tuvieran representación directa y su voz fuera escuchada en la Cámara pues, legislativa a la que corresponde. Pero de verdad que en este momento esta consigna refleja un poco un apoyo muy importante de la comunidad internacional con el respaldo que hizo a la Jurisdicción Especial de Paz, que es, si se quiere, la única institución que va a poder garantizar en el futuro inmediato o en el corto plazo que las víctimas realmente tengan el acceso a lo que la consigna nos señala. Y con esto dejaría ahí para los espacios que el itinerario
tiene contemplados y que ha venido organizando. Adelante, Carlos, Modesta. Bien. Sí, buenísimo, buenísimo. Acá Luisa Bella pone, Gabriel, excelente la presentación de Gabriel, aunque la realidad nos interpela crudamente, sí, 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 es verdad porque experiencias muy, muy fuertes, pero qué bueno lo que están haciendo, Gabriel, de trabajando en esto, ¿no? Acá Modesta nos pide disculpas, se les ha cortado la luz en Paraguay, así que ha quedado desconectada. Y bueno, para dar lugar al segundo paso, bueno, no sé qué les ha parecido la exposición, seguro ahora queríamos charlarlo con ustedes, intercambiar en los grupos. Acá lo veo a Hernán que hace así, Marta también, o sea, eh, acá Marta nos quiere decir algo y pasamos al trabajo de grupo. Marta. Sí, muchas gracias, profesor Gabriel. Me parece importante escucharle a usted un análisis sobre el tema de las zonas de reserva campesina, que ha sido un proceso de reivindicación de movimientos agrarios en Colombia y como una herramienta de defensa del territorio, pero que ha tenido todos los obstáculos posibles y que, digamos, la lucha sigue. ¿Cuál es su perspectiva frente a estas zonas de reserva campesina? Gracias. Carlos, ¿recogemos varias preguntas o respondo? La idea era el trabajo en grupo, pero podríamos hacer, ya que para que no se enfríen las preguntas, si hay 2 o 3 preguntas que quieran hacer ahora, las recogemos y después nos vamos al trabajo en grupo. Acá está Pedro. Pedro de Jesús. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, Pedro. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, compartir que en un tiempo trabajé con el Servicio de Gestión de Refugiados y Migrantes, ¿no? Y en sí la gran mayoría de la población era población que había salido de Colombia por justamente los problemas que el doctor ha manifestado. Pero una de las cosas que ellos decían, aparte de pedir justicia, reparación y temas de no repetición, y eso yo quería saber también, era y manifestaban el tema del no olvido, ¿sí? En donde no solamente se reparaba el tema de la tierra, no solamente se reparaba el tema del tiempo que ellos habían salido y con ello pues lo que habían perdido, sino que el Estado colombiano tendría que hacer acciones justamente para que eso nunca más vuelva a pasar. Entonces, mi pregunta va por ahí. ¿Cómo se ha visto esta otra nivel o accionar que se estuvo pidiendo hasta ahora, ¿no? En ese proceso? Gracias. Bien, está Margarita. Sí, gracias, Carlos. Sí, mi pregunta tiene que ver con el tema de la Constitución, porque veía que se veía 1448, 2011. Entonces, a ver qué hay detrás de esta información. No sé si lo explicó, pero me parecía como si fuera una constitución que databa de aquella época para regular la tierra o algo así. ¿Se modificó? ¿Qué implicaciones tuvo todo ese proceso en términos de la Constitución y la legislación? Gracias. Bien, Gabriel, si querés tomamos estas 3 preguntas. Sí, perfecto. Después... Bueno, yo muchas gracias por las preguntas. Creo que todas las 3 son muy pertinentes y están estrechamente relacionadas. La primera pregunta, la de Marta, quisiera señalar que de hecho las zonas de reserva campesina están contempladas dentro del primer punto del acuerdo de paz. Hacen parte, son un componente de lo que en el acuerdo se llama reforma rural integral. Esa reforma rural integral se ha concebido como la transformación estructural de las problemáticas del campo colombiano. Y como digo, además de que se creó un fondo de tierras, uno de los puntos centrales del acuerdo es que el Estado se comprometa a reconocer
estas zonas de reserva campesina. Realmente hoy en Colombia las zonas de reserva campesina representan la principal demanda del movimiento agrario colombiano, porque su objetivo fundamental está relacionado con la defensa de la economía campesina, con evitar que aumenten los procesos de concentración de tierras, y algo muy importante es que estas zonas de reserva campesina son una legítima reivindicación y conquista de la movilización social agraria que se hizo en el país desde fines de los años 80, que logró que muchos de los colonos que pueblan las áreas periféricas del país, altas y cordilleranas, fueran reconocidos mediante esta figura, y esa figura de las zonas de reserva campesina quedó legitimada institucionalmente a través de contemplarse en la ley 160 del 94, que es la última ley de reforma agraria. En este momento existen solo unas 8 zonas de reserva campesina reconocidas oficialmente, y hay 60 procesos de solicitudes de zonas de reserva campesina que el Estado ha tenido muchas dificultades y muchos problemas, incapacidad diría yo, para reconocerla, después de que muchas de ellas han surtido todos los procedimientos y cumplidos con los pasos que exige la ley 160 para esos efectos. Bien, con respecto a la pregunta de Pedro, diríamoslo así, las acciones que se vienen desarrollando, ¿en qué va? ¿Qué nivel de cumplimiento ha tenido? Realmente esto en el país ha sido una lucha que ha atravesado muchas tensiones, porque sectores importantes de las élites políticas gobernantes, sectores importantes que concentran la propiedad sobre la tierra, se han opuesto justamente a que a muchas de estas víctimas les den la restitución de tierras en unos casos, o que los reparen efectivamente por el daño que les causaron. Y podríamos decir, va muy lento, si se quiere, es un pulso con el mismo Estado que transita por resultados como el que hoy logran las víctimas de ser reconocidas para que puedan acceder a ese punto del acuerdo de las 16 curules de la circunscripción especial de paz. Hay un porcentaje muy bajo del total de víctimas que está siendo indemnizado. Incluso ha salido recientemente una especie de proyección según la cual, si al ritmo que vienen dando las indemnizaciones a las víctimas, por lo lento que viene, se necesitarían aproximadamente entre 50 y 60 años para poder indemnizarlas a todas. Y con respecto a la pregunta de Margarita, la ley 1448 de 2011 es una ley que no riñe con la Constitución. A nosotros nos rige la Constitución de 1991, y en varios de sus artículos se reconoce el derecho a la tierra promovida por parte del Estado, se reconoce la promoción de los propietarios de tierra, de tal suerte que esa ley se ajusta perfectamente, si se quiere decir, es un complemento a muchas de las orientaciones que tiene la Constitución política, de tal suerte que la Corte Constitucional, que revisó esa ley en el momento en que fue sancionada por el presidente, fue declarada como exequible, es decir, que se ajusta plenamente a la Constitución política, de tal manera que la ley lo que hace es tratar de resolver uno de los problemas sociales, políticos y culturales más importantes, situado en el tema del cumplimiento y la garantía de los derechos humanos, como es
restituir a esas víctimas que fueron afectadas por el conflicto armado interno. Y con esto cierro allí para que les tenga curso al trabajo por grupos. Bien, bien. Sí, Gabriel, si no después nos va a quedar. Ahora la invitación es, ahí en el chat hemos puesto las preguntas que nos dejaba Gabriel de consigna para trabajar en los grupos. Gabriel para hoy nos proponía, le parecía muy interesante, poder hacer, si estos grupos pudieran ser por personas de los mismos países, aunque por ahí en alguno, capaz que alguno fuera al no poder renombrarse. Para ello es importante si ustedes pueden renombrarse y poner el nombre de su país, ¿no? Renombrarse y al principio de su nombre, ¿se acuerdan que algunos ponían E, que querían hablar en español, otros P, que querían el grupo portugués? Aquí sería el país. Así le facilitamos a Cristina que nos pueda separar y armar esos grupos. Bueno, ahí veo Wilson, Ecuador, ya Marta puso Colombia, bueno, ya empiezo a ver varios acá en la pantalla, que Gabriel, Brasil. Bueno, si nos pueden poner ese nombre, armaríamos los grupos por país, y bueno, si alguno no ve o no encuentra la forma o no lo toma, la computadora, bueno, por ahí le toca en un grupo que no es, y si quiere se sale y nos dice qué país es, y lo mandamos al grupo respectivo, para trabajar estas preguntas, porque Gabriel decía que sería interesante ver, bueno, cómo son estas situaciones en sus países de nativos, de origen. Bueno, no sé, Cristina, si vamos bien con el armado de grupo. Bueno, voy haciendo los grupos. No sé si damos un momentico o de una vez los invito a participar de los grupos. Solo hay unas pocas personas que colocaron su país. Tú me dirás, Carlos. Sí, armemos los que están con los países y los que no, bueno, por esto que no llega a funcionar la compu, eso, que también sea al azar, y de última lo reacomodamos después a los que faltan. Bueno, muy bien. Permítanme, ya les invito. Ya están recibiendo la invitación. Por favor, acéptenla. Bien, yo algunos los conozco. Cristina, el grupo de Colombia, ¿cuál es? El 8. El 8, acá está Alex, que ya le digo ir al 8. Vamos a estar también. Ahí ponemos para grabar. Bueno, teníamos unos minutos de plenaria. La idea era para, no, Gabriel, porque la idea sería mañana volvernos a reunir para terminar de hacer las conclusiones por grupo y elegir un representante de cada grupo por país para poder hacer mañana todo el día la plenaria. Pero bueno, ahora quedaban quizás algunas preguntas, conclusiones finales, ¿no? Para poder hacer antes de continuar mañana. Así que si quieren levantar la mano, en estos 15 minutos que nos quedan, vamos aprovechando. Así que, bueno, aquí está Francisco. Sí, Gabriel, muy interesante la exposición de... ahí estaba comentando nuestro grupo que por este diplomado, que para mí ha sido fantástico, por una serie de circunstancias, prontamente va a volver a trabajar en un proyecto que hacía 20 años que no teníamos en el sur de Argentina, junto con comunidades mapuches y otros pueblos originarios que están en el tema de la recuperación de sus tierras. Inclusive tienen sentencia de la justicia federal del 2018, pero ha sido recusada. Es un avance, pero es un avance muy lento y con retrocesos y demás. Tenía una pregunta, porque el trabajo que nosotros hemos hecho hace 20 años lo hemos hecho junto a la iglesia,
junto a sacerdotes y religiosos. Y bueno, ahora vamos a volver. La pregunta que tengo específicamente es, cuando usted habla o cuando usted tiene que presentar, como ha presentado ahora, yo he estado en unas situaciones similares y a mí me descalifican todo el tiempo, ¿no? Acusándome de marxista, de comunista, Quiero saber cómo ha manejado eso, ¿no? Cómo ha manejado esas relaciones y esas descalificaciones, si es que las han ido. Me da la impresión de que hay una parte de la sociedad colombiana, como hay una parte de la sociedad argentina, que se opone, descalifica a las personas que están, que toman una posición, ¿no? Decidida como la ha tomado usted, o en mi caso hace 20 años como la tomé, o el sacerdote con quien yo colaboro. Francisco, muchas gracias por su pregunta. Pues sí, aquí sucede esto con mucha frecuencia. Incluso hablamos acá de ciertos estigmas. Y uno de los estigmas es eso: todo aquel que tenga apuestas por los por los pobres, tenga apuestas por los desposeídos, por los peor situados en la sociedad, todo aquel que de alguna manera reivindique y reconoce y apoya las demandas de sectores excluidos, pues es estigmatizado y es calificado. Sin embargo, como diría por ahí Mutis, la única batalla que hay que librar en la vida es la batalla por la paz. Y creo que tanto en Latinoamérica como en Colombia especialmente, si no se disminuyen esas desigualdades, si la academia es indiferente ante todo este tipo de problemáticas, pues nunca estos sectores van a lograr obtener los mínimos vitales de lo que hablan muchos teóricos. Cambio. Bien, está Rosalba también, levantando la mano, Gabriel. Sí. Rosalba y Pedro. Sí, Rosalba. Ya, es que no me permitía abrir el micrófono. Pues yo pienso y un poco para hacer el comentario en línea con lo que comenta Francisco, es que una de las maneras también de dominar o seguir con ese poder que hablábamos en mi grupo, que es un poder que se mueve como por el dinero y no por la humanidad, es la comunicación, es el lenguaje, ¿no? Es el manejo del lenguaje. Y fíjense que con ese tema de que nos vamos a volver castrochavistas, casi hasta el Trump estaba con el tema. O sea, llegó a Estados Unidos el castrochavismo, ¿sí? O sea, entonces fíjense cómo llega y así parezca muy loco en un momento que llega a hablarse en Estados Unidos del castrochavismo. Pues aquí también he conocido campesinos que han votado por Álvaro Uribe porque dicen que si no votan por él, van a quedar sin trabajo porque van a expropiar la tierra. Entonces, un aspecto interesantísimo en el tema del manejo de todos estos conflictos por la tierra, por la palabra, yo no me acuerdo, en Centroamérica alguien comentaba alguna vez, leía de un pueblo que perdió la voz y me parecía tan fuerte, y es que eso, este tema
paralelo a todo o transversal a todo, hay un tema de dominio con el lenguaje, con la comunicación. ¿Y qué pasa cuando un pueblo pierde la voz por miedo? ¿Qué es lo que ha pasado aquí con todo el tema del paramilitarismo? Perder la voz es perder todo. Entonces es el tema de los borregos y por miedo se maneja mucho la gente. Entonces, sí, Francisco, a los académicos que nos dedicamos a eso, por ejemplo, sí, es que ustedes son con esa tendencia social, es el tema, y si uno salió de una universidad pública, pues peor. Pero sí, habemos algunos que tenemos esa sensibilidad o ese interés, pero sí, digamos que yo pienso que cada vez más, Gabriel, de pronto en las universidades, los jesuitas, la Compañía de Jesús, pues tiene el CINEP y esto ha sido fuerte y son centros muy interesantes. No, digamos que sí, estas palabras, desde la academia se recupera la voz, ¿cierto? Pero sí, digo que debemos empezar a mirar a quién callan a punta de fake news que llaman ahora, pero pues es que mucha gente ha perdido la voz desde los mismos indígenas, desde la superconquista que tuvimos, ¿no? Entonces, bueno, eso era mi opinión. Estaba por ahí Pedro y luego sigue Hernán. Hola, hola, muchas gracias. Bueno, yo la verdad quería adelantar un poco el tema del día de mañana, dado que mañana muy temprano pues tengo que salir de viaje y voy a estar en el territorio. Y lo que como conversamos en el equipo de Ecuador, en el grupo de Ecuador, en el caso de algunas cosas que teníamos, existen varias acciones tanto de despojo como de restitución de tierra. Sí, una de ellas es con, bueno, tiene que saberlo, es con las nacionalidades Tabaeri y Taramenani, que se encuentran justo en la frontera con Colombia por el lado del Coca, tomando en cuenta el tema de las intromisiones por parte de las grandes petroleras y también de los colonos. Y ello lo que hizo fue que estas poblaciones o estas nacionalidades se replieguen más hacia la triple frontera, como decimos nosotros acá, que es Ecuador, Perú, Brasil, Colombia. Y luego de ello, uno de los grandes líos que se dieron allí, y por ende después, el mismo Estado los ubicó como territorio no contactado, y por ende, pues, el Estado no puede ingresar en esos espacios, es porque aparecieron varias personas colonas, sí, lanceadas. Y desde allí, este tema también de la justicia indígena, por eso también es muy respetado. Una. La otra es en la zona norte de Esmeraldas, con la comuna Playa de Oro, tomando en cuenta que son comunidades afroecuatorianas que se encuentran históricamente allí desde la etapa de la colonia, cuando fueron pues traídos nuestros antepasados en calidad de esclavizados, pues no de esclavos, sino esclavizados. Sí, y el Estado, luego de que ellos estuvieron allí, el ingreso en cambio de mineras, de este proceso de minería ilegal tan fuerte que hubo allá, se organizaron y lograron que estas poblaciones lleguen a conformar la comuna de Playa de Oro, que no es lo mismo que la comuna Río Santiago, que en cambio los negros de ese tiempo compraron la tierra y dejaron para sus herederos ahora, pero lo malo que ese espacio pues está siendo vendido por las mismas directivas a las grandes empresas, ejemplo los Durini, que existe una ficha de notaría sobre la venta de más de 10,000 hectáreas, por ejemplo. Entonces ahora lo que se está haciendo es querer ver si es que a través de la solicitud al Estado de la reversión de esa tierra, a la misma comuna de Santiago Cayapas, y que se ponga una cláusula específica en donde no se pueda dar permiso para la venta de tierras. Y la última que pasó y que se dio fue en el enclave del páramo de Cotacachi, sí, sobre la comuna de Piñán, una comunidad que se encuentra indígena, que tiene más de 400 años en ese espacio y que es parte, mejor dicho, luego de que ellos estuvieron allí, declaran esto la zona o la reserva Cotacachi-Cayapas, y ese espacio encima de todo fue vendido o comprado, todo esa, más de
creo que son como 10.000 hectáreas más o menos. Fue vendido de unos terratenientes a unos ganaderos en la provincia del Carchi, en Tulcán. Entonces, ahora hace un mes más o menos, porque en octubre, noviembre, agosto estamos, que el juez, ellos vinieron haciendo un proceso de solicitud que se les restituya la tierra, que se les venda la tierra, que se les dé la tierra, porque ellos están históricamente asentados en ese espacio. Un juez en la ciudad de Cotacachi, pues dictó o dio dictamen favorable para ellos. En otras palabras, se les cedió 200 hectáreas, ojo, sí, pero ellos tienen que pagar alrededor de $92,000 para ceder esa tierra. Y ellos lo único que viven allí en ese espacio es en el tema de la ganadería y en el tema del turismo. Eso es lo que tenemos así como historia en el estado ecuatoriano de los espacios que hemos conocido sobre el tema de la pérdida de tierra, el tema de la reversión de la tierra y claro, las luchas que se vienen haciendo por parte de las mismas comunidades, en este caso indígenas y negras, por el mismo hecho de acceder a la tierra, no solamente vista como un espacio de construcción o vista como un espacio de producción, sino vista como un espacio de construcción cultural. Eso, compañeros. Gracias. Hernán. Lo mío es agradecerle a Gabriel, que me ha gustado mucho la exposición y también lo que hemos charlado en el grupo, pero yo desde un principio quise decir recordar cómo era para renombrar, porque yo temo que yo me acordé, pero temo que en nuestro grupo éramos solamente 4, yo creo que no éramos 4 argentinos nomás los que había. Entonces sospecho que había algún otro que no llegó a conectarse y es una lástima. O sea, recordar cómo se hacía para renombrar, tan simple como eso, para poder ponernos en el grupo, ¿no? Eso es lo que quería hacer nomás. Además de agradecerle a Gabriel por la exposición y por el tema, porque este momento es muy importante de los países, porque allí nos podemos ayudar concretamente los que estamos en el mismo país, ¿no? Por eso es tan importante. Gracias. Bien. Gabriel, ¿querés darnos, estamos ya en el tiempo, las palabras de conclusión final por hoy? Y mañana les recordamos a todos que puedan renombrarse también por países y bueno, retomaremos el trabajo en grupos, unos minutos al principio y ya luego la idea sería que cada grupo en ese trabajo, igual lo vamos a comentar mañana, eligiera un representante para poder en la plenaria compartirnos las distintas realidades de cada país y región. No, yo solamente quisiera agradecer la participación y la presencia de todos quienes asistieron a esta sesión. Creo que este tema es un tema provocador y creo que va a ser muy importante que en la sesión de mañana las personas que asistan piensen un poco en hacer su contribución, porque como decía ahora, eso nos permite tener una visión de las distintas estrategias, los distintos mecanismos que se usan en los distintos países, pero que tienen un denominador común, y es que de alguna manera producen procesos de despojo y de desplazamiento de población rural, afro o indígena. De tal manera que para mañana esperamos que en el grupo de nosotros de Colombia nombramos a Martica como coordinadora. Quizás mañana redondeamos en cada grupo algunos de los aspectos muy importantes que las personas ahí señalaron, y esa sería muy conveniente que el resto de países también hiciera lo propio. Cambio. Dale. Bueno, Cristina, si nos activás a todos, así nos despedimos hasta mañana, para bueno, continuar este momento de seguro va a ser muy importante. Chao. Ya pueden abrir sus micrófonos. Hasta pronto, hasta mañana.
Abrazo. Gracias. Hasta mañana, que esté muy bien. Gracias. Cuídate. Mañana, feliz noche.